Bailan las pionadas. Y esta parte nos da un dato, una información muy fuerte social. ¿Dónde se tocaba? ¿Quiénes lo bailaban? ¿Dónde? ¿Con qué motivo? Las reuniones de la peonada, en los bailecitos social, como dice don Mario también, que eran encuentros de recreación que generalmente estaban organizados por la escuela del campo, porque eran zonas rurales, por la policía, por la iglesia. Las instituciones eran las que mediaban esos lugares en donde llegaba un conjunto, no sé por qué, pero se llenaba. Mi papá me cuenta que cerca de Paraná, estación El Pingo, que ahora como muchas de los pueblos que ya no pasa más el tren se murieron, ponían bolsa alrededor de todo un campito, un predio. En El Pingo había, no sé, 50 casas. Bueno, para el baile venían 5.000, 8.000, 10.000 personas, porque venía don Mario Mellal Medina o venía Tarragó. Eso pasaba. En la pista de Miraglio, o Mirallo como le dicen allá. Exactamente, allí mismo. El sobrepaso, como este nombre. Exactamente, el hombre sabe, ya vamos a charlar. Sigo. Los nombres que se le dieron, porque era algo folclórico, después más adelante voy a mencionar algunas características, pero cuando yo le pregunté a mucha gente, no, nosotros le decíamos tanguito de las madrugadas, y nosotros le decíamos tanguito liso, porque tenían una relación, el nombre de tango, con el tango porteño que se escuchaba por las radios y que se bailaba agarrado como todas nuestras danzas del litoral. Entonces se relacionaba que era una danza agarrada al tanguito, pero liso nomás, era más sencillito, no era tan firuletero como el de los porteños, ¿no? Bueno, acá hay varios nombres, ¿no? ¿Cómo era su música a finales de este siglo XIX y mayormente la primera mitad del siglo XX, que hasta 1950, un poquito más adelante, 60? Instrumental, como yo toqué recién, no tenía letra, no tenía nombre, no se sabía quién lo había hecho. Lo mencionaban como, le decían, lo tocaba doña Elena era mi abuela, lo tocaba doña Elena, lo tocaba, a ver, para decir otro nombre, don Furlán, lo tocaba don Furlán, lo tocaba don Beto Cián, así los mencionaban. Y no era muy sencillo que alguien tenga acordeón, porque era un instrumento caro para nosotros. En Europa ya era muy famoso el instrumento, el acordeón, era fácil de comprarlo, pero para nosotros era caro. Y cuando llegaba alguien con acordeón a la casa, todos los que más o menos rumbeaban algún tema, ese día iban a tener el acordeón en su falda y iban a tocar lo que sabían, porque era el entretenimiento. Las melodías eran muy sencillas por eso, porque eran gente de trabajos rurales, con las manos ajadas, haciendo mucho peso, trabajaban todo el día, nadie era profesional de la música, eran trabajadores que sabían tocar alguna pieza y entonces se sentaban y deleitaban a los demás, porque imagínense que no tenían internet, no tenían luz. No había radio, en algunos lugares había radio a batería o televisor a batería, pero se miraba 1 o 2 horas nada más, porque después se terminaba la carga de la batería y no había Lola, no había más. En la parte musical es un ritmo binario de 2/4 con una acentuación 3-3-2. ¿Qué quiere decir eso? Que en la división binaria que hacemos en 1 y 2, por ejemplo, los bajos hacen un pa, pa, un pa, pa. Eso, tacata, tacata, taca, tacata, tacata, taca. Ahí están los 3-3-2. Son todas las corcheas que se separan y se acentúan como se acentúan los ritmos africanos. Esa separación 3-3-2 se llama ritmo congo y es
la africanidad total que tiene el tanguito montielero, inmersa en su música, que está oculta, nadie dice dónde viene, pero esa música viene de ahí, como pasa generalmente con lo afro o afrodescendiente. Hoy les decía que mayormente se tocó en el departamento Paraná, pero que hubo en otros lugares. Yo en el libro trato de hacer un rescate de todas estas personas que tocaron y que bailaron también, porque es una danza. Si yo bien estoy hablando desde la parte musical, que es lo que me compete y para lo que me siento calificada, también es una danza y era una danza del encuentro, una danza que yo siempre digo formaba familias, porque se tocaban los tanguitos, se bailaba, las parejas se conocían y se formaban parejas de la vida. Entonces ahí comenzaban nuevas familias, ¿no? Entonces aquí hay un recorrido de varios nombres de estas personas. ¿Quién es Ricardo Sandomeni? Un acordeonista, compositor, guitarrista, cantor, recitador y tocador de tanguitos montieleros, aparte de ser luthier de acordeones, que era luthier. Él hizo la primera grabación profesional de un tanguito montielero para la colonia argentina, que era su lugar de origen, donde nació, que es un lugar muy cerquita de Paraná. Vamos a escuchar un pedacito. Fíjense que aquí la grabación ya tiene versos al principio, pero la música sigue siendo instrumental, decía don Ricardo, como la tocaban los gringos de antes. Son tus notas trasnochadas que enamoras a las parejas y hace dormir las viejas al llegar las madrugadas. Sos del monte y las ranchadas, símbolo de tradición. La verdulera acordeón se empieza a desarrugar y se comienza a bailar este tango, compadre. Bien, vamos a seguir adelante. Don Edmundo Pérez, otro acordeonista. Esta foto debe ser una de las primeras, me la regaló él, con su acordeón 3 hileras y 12 bajos. Él era de Pueblo Brugo, oriundo de Pueblo Brugo, un puerto cerquita de Paraná, a donde llegaban muchos barcos venidos de Génova, que era el puerto de Italia de donde salían, y ahí venían. Y su familia quedó ahí arraigada, un tío tenía un boliche de campo, en donde él escuchaba estas melodías. ¿Y por qué es importante él? Él empezó a rescatar el tanguito montielero, empezó a tocar estas melodías, y en un viaje que hicieron con una delegación a Misiones, una delegación de danza, él iba entre los músicos acompañantes, se encuentra con don Santos Tala. Don Santos Tala, guitarrista, cantor, más del lado de la chamarrita, decidor, ¿sí? Y ¿qué pasa? Se pone a tocar en el tren don Edmundo y le dice don Santos Tala, ¿qué es eso que estás tocando? Y esto es tanguito montielero. Y entonces dice, pero contame más, ¿cómo es esto? Y esto, dices, es una música que tocaban los parroquianos ya en el boliche de mi tío y yo la escuché y ya aprendí mucho de eso. Y dice, vamos a hacer uno, pero vamos a hacerlo con letra. Entonces, este es el tanguito montielero, el primero que se grabó con letra, que se llama Arbolito de Montiel. Grabado en ese disco de Tango.
deja que está solito, aguantando surestadas, me da pena el pobrecito. En la tarde montielera, yo también a mi manera, estoy solo y pobrecito, esperando a mi torcar. Para calmar mi soledad, hago sonar a mi acordeón un rasgueadito montielero que alegre mi corazón. Aflojelado un serafín, a la chirú que baile al fin, que el mozo aquel que cabeció, buena intención le prometió. Esto se grabó en 1975. Yo les conté que don Ricardo Sandomeni grabó el suyo en 1972. ¿Qué pasó? Don Ricardo Sandomeni, cuando fue a SADAIC, la Sociedad Autora de Compositores, de Autores y Compositores en Argentina, donde los músicos profesionales registran y resguardan sus obras, le dijeron que la nomenclatura, el nombre Tanguito Montielero no existía. Entonces él dijo, bueno, ponele otra cosa. Y le pusieron otra cosa. Pero don Edmundo porfió y dice, ¿cómo no va a existir? Y entonces empezaron las averiguaciones y gracias a Carlos Vega, que es una de las bibliografías que mencionó en algún momento el Tanguito Montielero, Carlos Vega es el padre de la musicología en la Argentina. Había hecho un viaje a Entre Ríos en 1942, registró algunos tanguitos grabados en un sistema fonográfico muy antiguo de cintas y él decía fehacientemente que el tanguito montielero existía. Entonces Sadaí comenzó los trámites para decir, bueno, está bien, lo vamos a agregar al subgénero folclore, así como está la chacarera, la zamba, el chamamé, al tanguito montielero. Pero le llevó varios años, porque hasta el 95 no le dijeron que estaba agregado, 20 años después. Federico Gutiérrez, la dupla que hizo más tanguitos junto a Ricardo Sandomeni. Él de Hernandarias, oriundo de Hernandarias, guitarrista y cantor, también tuvo sus conjuntos, sus músicos, pero hizo muchísimas composiciones con Ricardo Sandomeni. Y aquí la abuela Faustina, que se la dedicó no a su abuela, sino a la abuela de su esposa. Y en esta grabación, que está incluido en el libro acompaña el libro. ¿Listo? Ahí está. Bien. Me pegó un zapucay. El libro está organizado con esta información y mucho más, y aparte tiene un disco que acompaña con varias versiones diferentes, algunas tocadas muy antiguas, recopiladas sin nombre, otras de compositores como por ejemplo Federico, Ricardo, don Edmundo, y otra de compositores contemporáneos. De aquí hay una composición de un concepcionero, de Facundo Torresán, que la toca un pianista de Paraná, porque el ritmo ahora tiene una progresión, una trascendencia distinta, al menos en los músicos, no todavía en los bailarines. Después que subamos está todo bien. Bien. Bueno, y yo quiero hacerles escuchar un pedacito de abuela Faustina que... uy, se me fue. En donde canta el nieto de Federico, que no se conocieron, digamos, porque Mateo nació después. Sin embargo, sigue los pasos de su abuelo, como esta música, ¿no? De generación en generación. A ver si llego. Ahí está. Que sea un pedacito y después seguimos. Yo estoy tocando el acordeón y el bandoneón toca Miguel Gutiérrez
se viene el remedio para aliviar un enfermo con teces y quemadillos de yerba que aquí tenemos. Así crecieron sus hijos, así crecieron sus nietos, abuelan en el respeto, porque mucho la queremos. Si hasta ayudó a dar a luz con temporales más fieros, la acompañó en el esfuerzo Susan Ramón Partero. Crió pavos, guineas, gallinas, hizo huerta y cosechó torta asada y pan casero, para lo suyo y convidó. Bueno, ahí estaba Mateo Gutiérrez. Fíjense que las letras hablan de cosas típicas nuestras, de nuestra región. La abuela Faustina era la partera, la curandera, la que le ibas a preguntar qué yuyito tenía que tomar para tal cosa, y la que criaba pavo, guinea, gallina, y convidaba, hacía torta y convidaba a sus vecinos, porque así se criaban, nos criábamos en el campo, ¿no? El que ha vivido un poquito en el campo sabe. Bien, ahí el hombre que está de sombrero es mi papá, que también toca tanguitos montileros y es quien me enseñó gran parte de lo que sé, y ella es mi abuela. ¿Y por qué poner esa foto? Porque para la mujer de esa época, fíjense, nació en 1910, era mal visto tocar el acordeón adelante de alguien que no sea de la familia. Me contaba Natalio Sturla, un acordeonista que vive en La Plata, que su papá es de Guiver, Entre Ríos, que su mamá, su abuela, tocaba el acordeón y lo ponía a los gurises, uno de cada punta de la puerta de la casa, para que avisen si venía alguien, y entonces ella dejaba de tocar. Porque estaba mal visto, era algo social, impuesto, que las mujeres no podían tocar instrumentos. Inclusive en el cancionero del repertorio del litoral vemos muchísimas mujeres cancionistas, como le decían a las cantantes, o guitarristas en el mejor de los casos, pero acordeonistas casi no hay. Y eso pasaba, y ella no se dejó sacar nunca una foto con el acordeón. Así que yo decidí ponerla igual, una foto de ella, en homenaje a ella, y ella era la que tocaba el tanguito que yo toqué al principio, doña Elena. Justa Pastora Villaverde, nieta del general Urquiza, nacida en Barrancas Coloradas, María Grande II, también acordeonista y tocaba. Ella es la intérprete más antigua que pude registrar, por más que me dijeran que una generación anterior también tocaba, no me supieron decir los nombres, porque son familias que ya han fallecido y no tenemos los datos. Pero fíjense, 1887, si alguien más le enseñó a ella, quiere decir que estamos ahí, en esa segunda mitad del 1800. Nilda Zulema Cocanacle, la negra Cocanacle, como le decían en la zona. Eso, del Chajarí, ¡oh! Y es cuna de acordeonistas y de acordeonistas mujeres. Gracias. En esta investigación encontré 7 mujeres acordeonistas en Paraje El Chajarí, que no sé cuántas casas habrán sido en ese momento, pero creo que era más chico que el Pingo, mucho más chico. No tiene calles asfaltadas al día de hoy todavía. Y ahí, nada, es un paraje en el medio de lo que era la selva de Montiel, Mojones Sur, exacto. Bueno, ahí me mencionaron nombres de 7 mujeres, que hace poquito estuve con la negra Sueldo, como le dicen, María Sueldo, que vive en Estación Sosa, tiene, según ella, cree que más o menos cumplió 80. Cree, porque no saben bien cuándo la anotaron en el registro civil. Esa era otra de las cuestiones, ¿no? Cuando nacían, iba alguien del registro civil a la zona una vez por año y anotaban todos los nacidos del año. Así que más o menos piensa que cumplió 80 años. Aquí están, ¿ven? Emma Giles, Nilda la Cocanacle, Justa Pastora. Bueno, ahí están todas las de su pago. ¿Por qué hace referencia tan fuertemente a las mujeres?
justamente porque es esa la cuestión más fuerte con la mujer, esta cuestión social, esta cuestión cultural, de no permitirles mostrarse, de no profesionalizarse. Yo estoy haciendo otra investigación en este momento sobre las mujeres acordeonistas, y la primera mujer acordeonista que encontré en Entre Ríos nació en el año 60 y vive todavía en Victoria, profesional porque se pudo dedicar y subir a un escenario y tocar con el acordeón en público, mientras que los acordeonistas varones datan de 1920, ya hay 1930, bueno, está la primera grabación de chamamé, ¿no? En el 32, 31, por ahí, Corrientes Potí. Entonces hay una brecha muy grande de posibilidades. No vamos a decir derecho y no vamos a entrar en ese tema porque por ahí herimos susceptibilidades que también tiene que ver con eso, pero que ameritan otros espacios de discusión y otras investigaciones también. Bien, vamos llegando al final. Esta es la tapa del disco que acompaña este libro, que tiene, como les conté, aparte de un poco más de desarrollo de esta historia, tiene estos 14 temas que están en un CD atrás y también los pueden escuchar en Spotify, los pueden escuchar en YouTube, las plataformas. Ahora nos tenemos que modernizar y aprender a hacer todas esas cosas. Y bueno, yo quiero ir cerrando. ¿Estamos bien de hora? Perfecto. Yo quiero ir cerrando con un tanguito montielero que le dediqué a mi abuela, y que lo hice así, instrumental, como tocaba ella, sin letra. Y ahora me voy a correr un poco más cerca de ustedes y lo voy a tocar como decían antes, a palo seco, sin micrófono, porque así era.